En el norte de Rusia, bajo la gélida tierra de la península de Kola, yace una de las excavaciones más profundas jamás realizadas por la humanidad. Un proyecto soviético que comenzó con fines científicos, pero que terminó abriendo una puerta que muchos llaman la entrada al infierno. ¿Qué secretos esconde este pozo? ¿Qué encontraron los científicos a miles de metros bajo tierra que nunca quisieron revelar? ¿Por qué nació el proyecto? En plena Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos competían no solo en armamento, sino también en conocimiento científico. Fue en 1970 donde los soviéticos lanzaron un proyecto sin precedentes: perforar la corteza terrestre para llegar lo más profundo posible bajo la superficie y así descubrir los secretos que guardaba nuestro planeta. La meta era ambiciosa: alcanzar una profundidad de 15 kilómetros, una hazaña que en ese momento parecía casi imposible. La idea era estudiar la composición de la Tierra, entender cómo se formó, analizar la estructura de las rocas y descubrir cómo funcionan los procesos geológicos a esas profundidades. El lugar elegido fue la península de Kola, en el extremo norte de Rusia, por su estabilidad geológica y las condiciones climáticas extremas que lo hacían perfecto para ese tipo de investigación. Así comenzó uno de los proyectos de perforación más largos y profundos de la historia humana. Sin embargo, pese a su avance impresionante, llegaron a más de 12 kilómetros, una profundidad equivalente a 3 veces la altura del monte Everest. Lo que encontraron fue muy distinto a lo que esperaban. Los científicos se enfrentaron a condiciones que desafiaban toda lógica y teoría. Pero antes de llegar a esos hallazgos, lo importante es entender por qué se inició esta aventura. Un sueño de la ciencia soviética para escarbar en el corazón de la Tierra. Un sueño que pronto se tornaría en algo mucho más inquietante. A medida que la perforadora avanzaba más y más profundo, los científicos comenzaron a encontrar algo inesperado. Primero, el calor. A más de 12 kilómetros bajo tierra, las temperaturas alcanzaban casi 180 grados Celsius, mucho más altas de los que las teorías geológicas predecían. Era como entrar en un horno natural, bajo la superficie. Pero eso no fue lo más extraño. Los equipos comenzaron a registrar ruidos inquietantes, sonidos que nadie podía explicar, golpes sordos, ecos y vibraciones que parecían venir desde las profundidades mismas del planeta. Algunos decían que parecía como si algo respirara o se moviera allá abajo. Además, detectaron gases inusuales y emisiones que no tenían explicación clara. Esos gases parecían estar atrapados en capas profundas y liberados a medida que perforaban. Lo más inquietante fue cuando en ciertos momentos las vibraciones y sonidos aumentaban sin razón aparente, como si la Tierra misma estuviera reaccionando a la presencia humana en sus entrañas. Los científicos se enfrentaban a fenómenos que parecían desafiar la lógica y la ciencia. Algunos sospecharon que habían alcanzado una capa nunca antes explorada, un lugar donde las reglas normales de la física parecían no aplicar. Ese cúmulo de anomalías empezó a alimentar leyendas y teorías de que el pozo no era solo una simple excavación, sino la entrada a algo mucho más oscuro y misterioso. ¿Por qué lo llaman la puerta al infierno? A medida que los misterios del pozo súper profundo de Kola se difundían,
empezó a circular un apodo escalofriante: la puerta al infierno. Pero, ¿por qué le dieron ese nombre? Primero, porque las condiciones dentro del pozo eran extremas, el calor abrasador, los gases extraños y esos sonidos inexplicables que parecían más que simples fenómenos naturales. Para muchos era como si el pozo fuera un portal que conectaba nuestro mundo con un lugar oscuro, profundo y desconocido. Además, a lo largo de los años se fueron tejiendo leyendas y teorías conspirativas que sugerían que los científicos soviéticos no solo querían estudiar la Tierra, sino que al perforar tan profundo habían abierto una especie de portal dimensional o liberado fuerzas ocultas que nunca debieron ser perturbadas. Algunos trabajadores del proyecto aseguraron haber sentido presencias extrañas, malestar físico y hasta visiones inquietantes mientras trabajaban en la excavación. Y aunque el gobierno soviético mantuvo silencio oficial, rumores dicen que el proyecto se cerró abruptamente por razones de seguridad nacional. Esas historias alimentaron el mito de que el pozo es más que un agujero científico, es una especie de puerta secreta a una dimensión oscura, al infierno mismo. ¿Realidad o leyenda urbana? Lo cierto es que ese apodo, la puerta al infierno, capturó la imaginación de miles y convirtió al Pozo de Kola en uno de los lugares más enigmáticos y aterradores del planeta. A lo largo de los años, varios testimonios de científicos y trabajadores que participaron en el proyecto han salido a la luz, aunque muchos con precaución y bajo anonimato. Algunos describen experiencias que parecen sacadas de una película de terror. Un trabajador comentó durante la perforación que escucharon ruidos como golpes metálicos que no podían explicarse con las máquinas ni con movimientos naturales de la Tierra. Otros hablaban de sensaciones extrañas, como si una presencia invisible los vigilara, o de cambios abruptos de temperatura que hacían imposible continuar sin sentir miedo. Esas vivencias, mezcladas con el hermetismo del gobierno soviético, dieron a pie numerosas teorías conspirativas. Una de las más populares sugieren que el pozo no fue un experimento científico, sino que al perforar tan profundo abrieron un portal a otra dimensión, quizás un abismo donde habitan entidades desconocidas. Algunos creen que los sonidos extraños son intentos de comunicación de estas presencias o incluso advertencias para que nos sigan explorando. Otros piensan que el pozo se usó para experimentos secretos, quizás relacionados con la energía oscura o tecnología avanzada prohibida. Además, se dice que después de cierto punto, el proyecto fue cancelado de forma repentina, no por problemas técnicos, sino por algo que encontraron y que asustó a quienes estaban a cargo. Por supuesto, no faltan los escépticos que aseguran que todo es exageración y que los sonidos y gases tienen explicación científica. Pero en el mundo del misterio, la línea entre la realidad y lo paranormal es borrosa. Y el pozo súper profundo de Kola sigue siendo un imán para las conspiraciones más inquietantes. Aunque el pozo superprofundo de Kola fue oficialmente cerrado en 1994, su legado y misterio no han hecho más que crecer. Hoy, ese enorme agujero en la península de Kola sigue siendo uno de los lugares más profundos y enigmáticos del planeta, un recordatorio silencioso de lo que la humanidad no está preparada para comprender. La tecnología ha avanzado, pero nadie ha intentado perforar tan profundo desde entonces, y muchos creen que no es solo por la dificultad técnica o el costo económico, sino porque hay secretos que es mejor dejar enterrados. En la cultura popular, el pozo se ha convertido en sinónimo de misterio, simbolizando la frontera entre la ciencia y lo desconocido.
En foros y comunidades de misterio en internet se sigue debatiendo si realmente fue solo un proyecto científico. El pozo superprofundo de Kola es mucho más que un agujero en la tierra. Es una historia de ciencia, de ambición humana y también una puerta abierta al miedo y al misterio que habita en lo profundo. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para descubrir lo oculto? ¿Tú qué crees? ¿Es solo ciencia o una puerta al infierno? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más misterios en Occultum.